Esta es la historia de la misteriosa desaparición de 5 chicos mientras regresaban a casa después de ver un partido de baloncesto. El suceso era tan extraño que se le bautizó como el paso de Diaghilev americano. Estos 5 chicos tenían la particularidad de que 4 de ellos tenían algún tipo de deficiencia mental y el quinto tenía esquizofrenia paranoide. Los 5 chicos se conocieron en un lugar que se llama Proyecto Getaway, que digamos que es una especie de asociación la cual pues, ponía en contacto a chicos con dificultades, y entonces allí pues habían formado un equipo de baloncesto de los cuales pues eran todos jugadores, se habían hecho muy amigos después de muchos años, y entonces ese día fueron desde Yuba City hasta Chico, a unas 70 millas aproximadamente, para ver el partido de baloncesto del UC Davis, del cual ellos eran pues grandes fans, ¿no? Y al día siguiente tenían que levantarse por la mañana para jugar ellos su propio partido, ya que se sorteaba nada más y nada menos que una semana en Los Ángeles. Con lo cual, pues ellos estaban realmente ilusionados y bueno, un poquito con el estrés y esa especie también de hándicap que tenían ellos a nivel intelectual, ¿verdad? Pues hizo que, bueno, fueran a ver ese partido a unas 50-60 millas aproximadamente de donde vivían, y después tenían que regresar de nuevo hasta su casa, dormir, para por la mañana levantarse y jugar su partido y a ver si tenían suerte, ganaban el torneo y podían viajar a Los Ángeles. Esto era tan importante para ellos que incluso los padres les habían dejado los uniformes planchados y listos a los pies de la cama para cuando volvían esa noche. Y bueno, estos 5 chicos se les llamaba en el pueblo los chicos, ¿no? Porque bueno, todos tenían entre 25 y 32 años. Lo que pasa es que como tenían ese grado de discapacidad intelectual, pues eran un poco niños aún, ¿no? Y bueno, pues eran muy apreciados en esa pequeña comunidad en la que ellos vivían. Y bueno, uno de los chicos, que se llamaba Jack Madruga, pues él tenía carnet de conducir, con lo cual pues digamos que era un poco el más capacitado de todos, porque él había estado trabajando en el ejército como camionero durante algunos años. Entonces tenía el carnet de conducir y tenía un Montego turquesa y blanco, que el cual él apreciaba muchísimo, era su gran tesoro, y un poco él lo que hacía era pues llevar a los chicos de aquí para allá, ¿no? Con lo cual, pues bueno, cada uno aportaba ahí su parte. Luego estaba Ted Weiger. Él, por ejemplo, tenía un grado de discapacidad más severo. Él, por ejemplo, tenía un problema muy grande y era que no era capaz de ver el peligro, y se dio el caso, por ejemplo, de que su casa se incendió, su habitación estaba literalmente en llamas y los bomberos tuvieron que sacarlo a rastras de allí porque él era incapaz de ver el peligro. Simplemente se cogió, se dio la vuelta, se tapó y, oye, a mí dejarme dormir que esto no me importa, ¿no? Os imaginaos aquí el panorama. Otro de los chicos era Bill Sterling, el cual pues también estuvo en el ejército. Lo que pasa es que los padres lo sacaron de allí porque allí pues, cometían con él todo tipo de abusos, se burlaban de él, emborrachaban, con lo cual pues bueno, él un poco pues lo utilizaban pues de bullying, ¿no? Y luego por último tenemos a Jack Hewitt, el cual pues era el que mayor grado de discapacidad tenía de todos, no era capaz ni de llamar por teléfono, ni de leer, ni de escribir. Entonces digamos que era una persona completamente dependiente. Estos eran los 4 más amigos, los que más años se conocían, pero luego tenemos un quinto amigo que habían conocido pues hacía algunos meses, el cual se llamaba Gary Matías, y él en realidad no tenía ningún tipo de discapacidad intelectual, pero sí que había sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Entonces él tenía un largo historial pues de violencia, había estado incluso en la cárcel, en un centro de estos psiquiátricos, e incluso se había escapado. Y además este chico era conocido porque le encantaba andar. Y se dio el caso, por ejemplo, que se fue andando nada más y nada menos que de un estado a otro para ver a un amigo a lo largo de nada más y nada menos que 1000 kilómetros caminando. El caso es que los chicos, ¿no?, tenían que viajar hasta la ciudad de Chico, en el cual pues deberían disputar el partido del UC Davis, que era su equipo favorito, y en terminar el partido pues rápidamente deberían regresar a casa para descansar esa noche y jugar su propio partido por la mañana, ya que se sorteaba pues un viaje de una semana a Los Ángeles a gastos pagados. Con lo cual, imaginar la ilusión que tenían ellos, pero por otra parte pues había provocado, ¿no?, esa especie de conflicto de, por un lado, querer ver su equipo y por otro lado, el día siguiente jugar su equipo. El caso es que esa noche se hizo a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, algunos de los padres vieron que no
llegaban, se empezaron a preocupar, se llamaron entre ellos y de hecho vieron que ninguno de ellos había aparecido, con lo cual, y debido pues a estos hándicaps que ellos tenían a nivel intelectual, ¿no? Enseguida se puso en marcha un dispositivo de búsqueda por toda la zona, no se encontró nada, tuvo que ir ampliando el radio de búsqueda entre la ciudad de Yuba City y Chico, y no se encontró nada por ningún lado hasta 3 días después, el 27 de febrero de 1968, cuando el Servicio Forestal de Parques, en el bosque de Plumas, es una especie de parque nacional que hay en Estados Unidos, en California, pues encontró el vehículo de Jack Madruga, ese Montego turquesa y blanco, orillado, es decir, aparcado en la nieve, en un camino forestal, el cual había que recorrerlo durante 2 horas y media. El caso es que los forestales se acercaron al coche, vieron que estaba abierto y que tenía la ventana del conductor ligeramente bajada. Dentro pues habían distintos envoltorios de snacks, de leche y de cosas de este tipo, y como os decía, el coche estaba abierto cuando estaban las puertas cerradas, pero los seguros estaban abiertos, y tenía aún un cuarto de depósito. Además, el de coche no estaba pues ni encallado en la nieve, ni obstaculizado, ni nada, simplemente estaba aparcado, lo cual resultó un poco extraño. Aquellos meses de 1978 fueron unos de los que más nieve había que se recuerde en años. Con lo cual, pues había intentado buscar huellas para tratar de buscar un rastro, ¿no? Y ver hasta dónde les llevaba, pero aquella noche de desaparición había nevado muchísimo, en algunos puntos la nieve se acumulaba hasta más de 4 metros, y es que el coche había sido localizado en una montaña a nada más y nada menos que 1300 metros de altitud. Esto, que puede parecer poco en aquellos lugares, son lugares donde se acumula nieve por 5 y 6 metros de espesor, con lo cual imaginaros para encontrar allí algún tipo de rastro. ¿Qué es lo que ocurrió? Que finalmente pues la búsqueda no dio ningún resultado, aquello era imposible, no dejaba de nevar y se abandonó por completo. Aún así, el sheriff, que conocía personalmente a alguno de estos chicos porque se habían criado juntos, yendo al colegio y todo eso, pues dedicó nada más y nada menos que 6.000 horas a tratar de encontrarlos, pero no fue posible. El caso es que de allá por el mes de junio, y aprovechando el deshielo, pues un grupo de motoristas hicieron todo ese mismo camino donde fue encontrado el Montego de Jack Madruga, y continuaron por el camino montaña arriba hasta llegar a una altitud más o menos de unos 2.000 metros, que estaría más o menos a unas 20 o 30 millas aproximadamente de donde fue encontrado el coche, y allí pues había una serie de remolques que se pertenecían pues a los guardas forestales y servían de refugio, y allí pues un poco se pusieron un poco a investigar, a cotillear un poco, ¿no?, que había dentro, y vieron que había una persona tumbada en una cama envuelta en 7 u 8 mantas diferentes atadas con cuerdas, y que les pareció que estaba allí como muerto. Entonces, al abrir la puerta, el golpe de olor a putrefacción que les dio fue realmente espantoso, y es que ese cuerpo llevaba allí pues descomponiéndose ya varias semanas. Claro, el forense dictaminó pues que era el cuerpo de Ted Weiher, y que él, debido a la longitud de su barba y al peso que había perdido, que era el 50% de su peso corporal, podía haber estado viviendo allí entre 6 y 13 semanas. Ted Weiher estaba, como os digo, envuelto en mantas, y esto no tiene mucho sentido, ya que tenía los brazos metidos dentro de las mantas, y las mantas estaban atadas, con lo cual él mismo no se podía haber atado, y aparte tenía también mantas en la cabeza. Luego, esto también es muy extraño porque en ese refugio había pues material para frío extremo, tipo chaquetas, anoragas y abrigos, y esto no se había utilizado, y aparte Ted estaba sin zapatos, los pies tenían totalmente cangrenados, y seguramente pues la sangre se la había envenenado y había muerto de un enema pulmonar, aparte de la hipotermia. El caso es que en ese remolque también se encontraron los zapatos de Gary Matías, pero Gary Matías no aparecía por ningún sitio. Una vez que vieron que Ted había estado allí, los policías empezó un poco a buscar por los alrededores, ¿no?, a ver si encontraba a los demás, y a unas 8 millas aproximadamente donde fue localizado el coche fueron encontrados los cuerpos de Bill Sterling y Jack Madruga, cada uno a un lado de la carretera, y los cuerpos habían sido completamente depredados pues por algún animal, con lo cual solamente quedaban los huesos.
Claro, el remolque, esto es muy extraño, ya que había material suficiente pues para hacer una hoguera, y no solamente eso, sino que había una estufa de propano que solamente girando una válvula hubiera funcionado, y esto no se utilizó de ninguna manera porque la leña seguía intacta, la chimenea estaba limpia y la botella de propano pues estaba completamente llena. Y esto, pues si te estás muriendo de frío, tendría sentido que no lo utilizaras, al no ser que una de estas teorías diga pues que realmente estaban huyendo de alguien o de algo, les estaban buscando, y entonces, claro, si encendían un fuego, pues la chimenea, el humo de la chimenea iba a ser, pues evidentemente localizado y los iban a encontrar. Y por otro lado, Ted, que murió perdiendo el 50% de su masa corporal, pues resulta que fuera había un cobertizo el cual estaba completamente repleto de estas latas en conservas típicas que son raciones del ejército que darían a comer a una persona durante un año completo, y sin embargo ninguna de estas fue utilizada por él, con lo cual esto tampoco se entiende de ninguna manera. Es decir, tienes la manera de calentarte y de alimentarte durante todo el tiempo que tú quieras y nada de esto lo utilizas, y estás ahí agonizando una muerte lenta casi 3 meses, pues es algo que es realmente inexplicable. Otra cosa espantosa que ocurrió es que el padre de Jack Weiher pues estuvo por allí echando una mano, ¿verdad?, a ver si podía encontrar alguna pista, y a unos metros de donde estaba ese remolque, pues encontró la chaqueta de su hijo, y al ir a cogerla y levantarla, vio cómo se caía de dentro su columna vertebral, con lo cual imaginaros el drama y el trauma que se llevaría el padre al encontrarse pues la columna de su hijo allí. Al día siguiente un policía encontró la calavera a unos 100 o 200 metros. También los cuerpos habían sido completamente depredados pues por cualquiera de los animales que habitan en aquellos lugares, ¿no? Y es que este lugar estaba completamente aislado, ya que al estar a 2000 metros, pues los espesores de nieve eran realmente enormes, de 6-7 metros, lugares completamente inaccesibles. Pero sí que hay algo que llama la atención, y es que cuando los guardas forestales dijeron a la policía que más arriba había refugios y que igual sería conveniente buscar por allí, la policía desestimó esto, porque decía que el coche estaba como a 30 millas de ese lugar y que era imposible porque hubieran llegado hasta allí. Imaginaros, o sea, esta persona que la habían abandonado directamente al tercer día de su desaparición, había estado viviendo pues casi 3 meses, nada más y nada menos, en ese remolque en el cual le podían haber encontrado, pero aún así no fue el caso. Otra de las cosas que llamó mucho la atención sobre la localización del coche es que, bueno, digamos que la carretera que une Chico y Yuba City es prácticamente una línea recta, la cual solamente hay que hacer una pequeña curva a la derecha para la dirección a Yuba City, pero ellos habían, no se sabe por qué, habían cogido un camino, además un camino forestal en muy malas condiciones, lleno de piedras, de surcos, de barro, de nieve, y habían tenido que ir circulando por ese camino forestal durante nada más y nada menos que 2 horas y media hasta que abandonaron el coche. Claro, lo primero que hicieron los forestales es un poco revisar los desperfectos que podía haber en la carrocería o incluso en los bajos del coche, ¿no?, para ver todos los golpes que podía haberse llevado ese coche por la inexperiencia de no conocer ese lugar. Y les llamó poderosamente la atención que el coche prácticamente estaba intacto, como si la persona que lo hubiera conducido pues fuera alguien que estaba muy acostumbrado a circular por ese lugar. Hay muchas preguntas aquí, como por ejemplo, Gary Matías, 40 años después, sigue en paradero completamente desconocido. Solamente se encontraron sus zapatos dentro del remolque, en cambio los zapatos de Ted no estaban, y esto no se entiende porque no utilizaban la misma talla, pero se especula con que debido al frío, pues posiblemente los pies de Gary se le hayan inflamado, los tenía hinchados, entonces sus zapatos ya no le valían y había cogido los de Ted, y entonces él habría estado cuidando de Ted durante todas esas semanas hasta que finalmente hubiera muerto irremediablemente, y entonces él hubiera abandonado ese remolque y se hubiera ido andando pues a no se sabe dónde, porque recordar que Gary era esa persona que era capaz de caminar 1000 kilómetros sin ningún tipo de problema. De hecho, caminó desde Portland hasta California para ir a ver un amigo. ¿Cómo puede ser que una carretera grande que une 2 ciudades, tú de repente la abandones
para meterte por un camino forestal en plena noche, en pleno invierno, estamos hablando que era febrero, y ponerte a circular con un coche que ni siquiera es un todoterreno por un camino de tierra, montaña arriba, hasta llegar a un sitio donde directamente lo abandonas. Porque además Jack Madruga le tenía muchísimo aprecio a su coche, siempre lo tenía impecable, lo cuidaba muchísimo, y una persona que cuida tanto su coche no lo metería por un lugar así, y no solamente eso, sino que además no lo abandonaría con los seguros abiertos y la ventanilla bajada. Entonces aquí, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué les hizo? Pues realmente tomar esa decisión, y no solamente eso, sino que después, en plena noche, abandonar el coche y continuar caminando durante 30 millas hasta ese refugio. Son cosas que, si lo piensas, es que nada tiene sentido en esta historia. Así que claro, a partir de esto, pues las especulaciones, pues os podéis imaginar, nadie entendía nada, y entonces se habló de que si lo estaban persiguiendo, que los habían engañado. Luego había una persona que se llamaba Joseph, que se supone que había tomado ese mismo camino por la tarde, ¿no?, para ir a ver unos refugios, porque a la semana siguiente iba a ir con su familia. Él quedó atascado en la nieve y entonces empezó a un poco intentar sacar el coche empujando, pero padecía del corazón, y entonces empezó a notar como que iba a sufrir un ataque y se metió dentro del coche y se quedó dormido. Hasta que por la noche le despertaron unos silbidos, y al mirar por el retrovisor vio detrás pues un coche que se parecía mucho a este Montego que buscaba la policía, y que habían como 5 o 6 personas alrededor, y había una mujer con lo que parecía ser un bebé en brazos. Él trató de salir del coche para pedir ayuda, pero conforme empezó a acercarse, apagaron todas las luces y la gente desapareció. Él, muy enfadado porque lo habían dejado allí tirado, se volvió a meter en el coche, encendió la calefacción hasta que se le acabó la gasolina completamente, y entonces por la noche se volvió a despertar y volvió a ver de nuevo a gente con linternas por el bosque. Claro, él volvió a gritar de nuevo, pero nadie le ayudó, y no fue hasta el día siguiente que pasaron por allí unos excursionistas los que le bajaron de nuevo de vuelta hacia la civilización. Luego, otra de las cosas que llama muchísimo la atención es por qué unos están en el remolque, por qué otros están muy cerca del remolque, por qué otros están más lejos. Realmente habían estado todos juntos en el remolque y algunos de ellos habían salido para intentar llegar a algún lugar, o nunca habían conseguido llegar al remolque. Después había estado Ted solo en el remolque, o Gary también había estado con él cuidándole. Luego, a partir de aquí, pues claro, las conspiraciones empiezan a correr, ¿no?, por todo internet, y se dice pues que claro, como Gary Matías era esquizofrénico, pues posiblemente habría convencido al grupo, porque bueno, Gary al final pues sí tenía esquizofrenia, pero tomaba su medicación y él estaba bien, ¿no?, pero podía haber sufrido algún tipo de brote, y entonces habría convencido al grupo, que podría ser mucho más maleable, ¿no?, a tomar ese desvío, no se sabe por qué, y después a coger, abandonar el coche y continuar caminando. Esto, pues no sé yo en base a qué sería, ¿no?, y cómo podría ser que los demás pues dieran pie y accedieran a todo aquello, porque es que todos estos chicos odiaban la naturaleza, no se sentían nada seguro en ella, y ellos eran chicos completamente de ciudad que odiaban ir al bosque de acampada, con lo cual eran lugares que los padres insisten en que era imposible que ellos hubieran ido allí por ellos mismos. Pero bueno, se dice, ¿no?, pues que Gary igual pues había sufrido un brote, les habría convencido a todos de alguna manera, y entonces ellos se habrían asustado, y como él era el más cuerdo, pues entonces lo hubieran seguido hasta el final. Luego, entonces, también se dice que Gary, como pues tenía un gran historial de violencia, y como nunca apareció después, pues que él mismo podría haberlos matado a todos, o no haberlos matado directamente, pero sí indirectamente en base a las decisiones que él tomaba. Pero esto tampoco tiene mucho sentido, porque aunque los demás tuvieran algún tipo de discapacidad intelectual, había algunos de ellos, como Jack Madruga por ejemplo, que eran personas completamente autosuficientes y que además habían estado en el ejército, con lo cual pues tenían nociones básicas de supervivencia y nunca hubieran accedido pues a esa locura, ¿no? Otros a lo mejor sí, pero algunos de ellos nunca habían accedido a eso. Y es que ya os digo, el caso de Gary, pues la verdad que hay tela que cortar, porque como decía, fue andando para ver a un amigo desde Portland hasta Yuba City, 557 millas, más de 1000 kilómetros. Imaginaos la locura, como si fuera
pues un auténtico, pues no sé, vagabundo, nunca mejor dicho, ¿no? Y además a Gary pues lo habían detenido varias veces y una de ellas, esto sí que da, verdad, que da bastante miedo, se coló en una casa y había una pareja durmiendo en la cama y él estaba pues en la noche, a oscuras, ¿verdad?, observándolos pues en esa oscuridad, y cuando ellos pues no sé por qué se despertarían, se sentirían un poco incómodos o lo que fuera, vieron a una persona con más completa oscuridad observándolos, se asustaron mucho, llamaron a la policía y él dijo que había ido allí a recuperar un anillo que pertenecía a Satanás. Con lo cual, pues imaginar, este chico, pues la verdad que estaba fatal, pero el caso es que la medicación que al final habían encontrado le sentaba muy bien y era prácticamente una persona normal, que evidentemente se juntaba con ellos, pues porque la gente más normal, digamos, pues que no, con ellos no pintaba nada, ¿no? Entonces también se dice que cuando ellos evidentemente se perdieron, ¿verdad?, pues ahí Gary estaba bien, pero evidentemente Gary tendría que haber tomado su medicación durante todos los días posteriores, durante todos esos meses hasta junio, y eso evidentemente no ocurrió porque él más tarde o más temprano se quedaría sin su medicación y entonces todos esos brotes esquizofrénicos hubieran vuelto rápidamente a él, y entonces pues imaginaos, si él estuvo viviendo con Ted en ese remolque, pues los horrores y las paranoias que debieron vivir los dos, porque uno tenía una serie de problemas y el otro pues había recuperado de golpe todos esos brotes pues esquizofrénicos que tenía. Una de las cosas que se dice por la cual no comieron la comida, y esto en principio la gente que trata con personas así un poco disminuidas dice que puede ocurrir, ellos lo que siempre hacen es respetar las reglas a rajatabla, es decir, ellos funcionan en base a unos objetivos y unas reglas claras, las cuales no se pueden saltar bajo ningún concepto. Entonces ellos pensarían pues que todos los alimentos serían de alguien, igual que toda esa ropa, y que entonces si lo utilizaban sería lo mismo que robar. Y el instinto de supervivencia pues nunca estaría por encima de ese instinto de decir, no, esto no lo puedo hacer porque esto es robar y esto está mal. Esto, hay expertos que dicen que esto es mentira, que llega un momento en el cual, pues cuando te estás muriendo de hambre, pues tu cerebro más primitivo, da igual el tipo de retraso que tengas, pues digamos que enseguida es el que toma el control y entonces haces lo que sea por sobrevivir. Y hay otros que sin embargo dicen pues que ellos, todas estas reglas que ellos utilizan en su día a día pues para poder funcionar, no porque habrían hecho pues que no utilizaran toda esa comida que tenían disponible. Luego, otro detalle importante también en cuanto al coche de Jack es que la ventanilla del conductor está bajada. Claro, ¿esto qué sentido tendría, verdad? Digamos, en una noche completamente gélida en la que estaba nevando a unos 1300 metros de altitud, podemos hablar que estaban allí perfectamente a 10 grados bajo cero y la ventanilla del conductor estaba bajada, con lo cual, cuando el conductor baja la ventanilla, ¿para qué es? Pues evidentemente esto es para hablar con alguien que se ha acercado, ¿verdad? Entonces es muy posible que ellos detuvieran el coche, bajara la ventanilla porque alguien le estaba preguntando algo o lo que fuera, y entonces, pues evidentemente al final bajarán todos del vehículo. Pero claro, 5 hombres grandes, adultos, que bajen del coche y se dejen engatusar por alguien, esto tampoco tiene mucho sentido. Y aquí entra un poco en juego por lo que dice Joseph, que vio, ¿no?, esa mujer que parecía que portaba un bebé. Podría ser a lo mejor pues que se hubieran engañado de alguna manera, se hubieran engatusado, y entonces como había una mujer frágil con un bebé en brazos, una noche gélida y oscura en mitad del bosque, pues que ellos hubieran accedido entonces a bajar del vehículo e ir con ella a algún lado. Pero claro, ¿esto también qué sentido tiene? Que aparezcas a 2 horas y media de un desvío que tiene que ir hacia tu casa, en mitad de la montaña, y de repente aparezca allí una mujer con un bebé. Son cosas que realmente, cuanto más lo piensas, menos sentido tiene. Luego, otra de las cosas que salió tiempo después sobre Gary, ya que no aparecía, ¿verdad?, su hermana decía que él pues tenía siempre un poco pues ese sueño recurrente de que se perdía en el bosque con 4 personas más y que nunca más se volvía a saber de ellos. Y claro, esto la hermana cuando lo piensa pues se le pone la piel de gallina, porque al final es lo que ocurrió y no se sabe si es como una premonición que él tuvo o como que estaba tan, digamos, obsesionado con ese sueño, pues él mismo provocó que todo aquello ocurriera. Pero claro,
Aún así, es que Gary nunca se le encontró el cuerpo, nunca se encontró ningún hueso. Ha pasado 40 años, por allí evidentemente es un lugar muy turístico que pasea mucha gente. No se ha encontrado su ropa, ni los zapatos de Ted, ni nada, con lo cual es como si se hubiera tragado la tierra. Y es que esto, ¿qué pudo haber pasado con él? Es que esto nunca lo vamos a saber. Quizá ya haya muerto incluso de viejo. Y bueno, también se especula mucho sobre la razón por la que tomaron ese camino forestal hacia las montañas, ¿no? Y es que en el camino de Chico a Yuba City, pues hicieron una parada en un pueblo que se llama Forbestown. Es un pueblo además conocido porque hay muchas historias así de droga, de pequeños traficantes, cosas así. Y quizá pues alguno de los chicos pues conociera a alguien allí y entonces se hubiera acercado para saludar o lo que fuera. Hubiera habido algún tipo de altercado y entonces ellos hubieran salido a toda velocidad, se hubieran perdido y entonces hubieran tomado ese camino sin descanso durante esas 2 horas y media, hasta que llegó un momento en el que pararon el coche o les pararon o lo que fuera. Entonces claro, llegan hasta allí, abandonan el coche, salen todos corriendo y poco a poco van muriendo todos de hipotermia. Solamente Ted y Gary hubieran sido capaces de llegar hasta el remolque y hubieran allí sobrevivido como pudieran a duras penas durante todo ese tiempo sin encender el fuego por miedo a que les encontraran, porque claro, ahí se juntaba pues un esquizofrénico y una persona pues con un tipo de disminución intelectual, ¿no? Y entonces no eran capaces de pensar pues que después de un día o varias horas ya evidentemente se habían dejado de buscar y que podían haber encendido fuego sin ningún problema, incluso recuperarse e ir a buscar ayuda, y en cambio se quedaron allí encerrados durante 12, 13 semanas, y que son cosas realmente pues, completamente irracionales. Entonces, bueno, como os decía, la historia es realmente espeluznante, o sea, es que aquí nada cuadra. 5 chicos que de repente les da por desviarse, abandonan el coche, caminan en mitad de la oscuridad, en un lugar gélido. Esto también es una cosa que hay que tener en cuenta, es decir, una persona o muchas personas que le tienen miedo a la naturaleza son capaces de parar el coche en mitad de una montaña de noche, nevando, con temperaturas gélidas a 1300 metros de altitud, y salir corriendo hacia los árboles, algo que te da completo pavor, pero que ese terror es inferior a lo que te persigue. Con lo cual, ¿qué fue lo que vieron? ¿Qué les perseguía? ¿Por qué abandonar la seguridad del coche, que además tenía gasolina suficiente como para volver de nuevo a la civilización, y dejarte morir así? Es que no tiene ningún sentido, porque además ellos estaban deseando regresar a casa para dormir, descansar bien y al día siguiente pues jugar ese partido de baloncesto a ver si ganaban el torneo, ¿no? Entonces no tendría sentido que ellos se pusieran allí a marear, pues a ver si nos vamos a ver en este sitio, a parar en este otro pueblo. Son cosas que no tienen sentido por donde las pillas. Así que bueno, amigos, esta historia me parece realmente espectacular. Es el paso del Dyatlov americano. Evidentemente, sálvese las distancias, el paso de Dyatlov de la Unión Soviética pues es, si cabe, mucho más fascinante, pero el caso es que las incógnitas que aporta este caso me parecen incluso más difíciles de justificar, de razonar, de buscar una respuesta que las del paso de Dyatlov, que al final eran montañeros experimentados que se lanzaron a la aventura, ¿verdad? Por cierto, sabéis de sobra que tenéis el episodio disponible del paso de Dyatlov, en el cual hacemos una investigación a fondo. Y bueno, aquí lo dejo, así que me encantaría saber en vuestros comentarios qué opináis de todo esto, qué es lo que pudo ocurrir, y si tenéis alguna información que yo desconozca, os agradecería mucho que me la dijerais. Así que muchísimas gracias y buenas noches.